Buenas tardes, mis queridos estudiantes, a todos los que están presentes. Hoy vamos a desarrollar específicamente el contenido de la coma, ¿ya? En los 4 momentos metodológicos. Ya, en la parte de la práctica se ha ido trabajando a través de la herramienta virtual que es el Quizzes. Ya vamos a mostrar aquí la imagen. Antes voy a presentar aquí está la coma. Vamos a hablar de esta coma. ¿Ya? Voy a presentar la imagen que está elaborada en Quizzes. Ahí aparece la imagen del Quizzes. La parte de la práctica se ha trabajado así con preguntas activadoras. Siempre vamos trabajando a partir desde la experiencia, desde nuestra realidad. La coma lo hemos aprendido desde el segundo curso, como decía hace rato, desde el segundo, tercero, desde que en sí hemos aprendido a leer, ¿no? Es muy necesario utilizar la coma para que la lectura sea comprensible. Entonces aquí en el quiz están las preguntas activadoras que tenemos que ir respondiendo a través de nuestra propia experiencia. Para ello vamos a dar clic acá. Aquí está la primera pregunta, dice, ¿para qué se usa la coma explicativa? Eso vamos a ir recordando ya de años anteriores cómo utilizado la coma, cómo lo hemos teorizado la coma, ¿ya? Después viene la pregunta, ¿para qué se usa la coma? ¿Para qué se usa la coma? Eso también lo sabemos. ¿Para qué se usa la coma enumerativa? Esa es la última pregunta. Eso también tenemos que ir respondiendo, ¿ya? Escribiendo la respuesta. Esas son preguntas activadoras para partir desde la experiencia. Eso lo hemos trabajado en la parte de lo que es la práctica. Aquí vamos a dar una pequeña lectura que dice, es un signo de puntuación, estamos hablando de la coma, es un signo de puntuación que indica una breve pausa o instante en el momento de la lectura. También nos dice, la coma tiene una pausa que es más corta que la que marca un punto. Ahora tenemos la idea correcta que es coma. También vamos a observar un pequeño video en YouTube, ya que sus preguntas están en el Kahoot. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la coma. La coma es un signo de puntuación que seguramente ya has estado usando, pero vamos a hablar exactamente en qué caso se usa para que sea más fácil para ti al escribir. Entonces, el contenido de este video es el siguiente. Primero vamos a hablar sobre el concepto de la coma y luego vamos a hablar sobre las normas de uso, desde la primera hasta la número 12 o 12ª. Empecemos. La coma, como dijimos, es un signo de puntuación que indica una pausa en una lectura. Es decir, que cuando nosotros estamos leyendo algo y vemos una coma, tenemos que hacer una pequeña pausa. Indica una división en las palabras o frases, ya sea porque vamos a enumerar o tal vez porque vamos a hablar de algo un poquitín distinto. Y la coma es muy importante porque puede cambiar el sentido de una oración. ¿Cómo así? Tengo un ejemplo. Por ejemplo, si tu mamá te pregunta, ¿deseas un poco de comida antes de acostarte? Tú puedes responder, no quiero dormir o no quiero dormir. Esto de aquí o estas dos oraciones son muy distintas entre sí. La primera está diciendo que no quiere dormir, que la persona quiere estar despierta. Y en la segunda está diciendo que no quiere un poco de comida, porque quiere dormir. Y esos dos significados completamente diferentes son marcados por la coma que está después del no. Entonces, así nos damos cuenta que la coma es un elemento muy importante dentro de la oración y saber manejarla es también crucial para darnos a entender correctamente. Veamos la primera regla. La primera regla es que se usa coma cuando se altera el orden normal de una oración. ¿Cuál es el orden normal de una oración? Veamos este ejemplo. Nosotros fuimos a su encuentro cuando llegó el avión.
En esta oración primero tenemos el sujeto, ese es el orden normal. Y luego tenemos al predicado. El sujeto es nosotros y el predicado es fuimos a su encuentro cuando llegó el avión. Cuando llegó el avión viene a ser un complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué pasaría si yo pongo el complemento cuando llegó el avión al principio? Y digo, cuando llegó el avión, que es el complemento, coma, nosotros, que es el sujeto, fuimos a su encuentro. ¿Qué sucede ahí? Ahí el predicado está partido en dos. Entonces, la primera parte del predicado se va a separar de el sujeto con una coma. Entonces, al alterar el orden de la oración, yo uso una coma. Segunda regla. Cuando enumeramos, usamos coma cuando queremos enumerar las cosas de las que estamos hablando. Por ejemplo, en la mochila traje un libro, cuadernos, lapiceros, un diccionario y una cartuchera. Entonces, cuando estoy enumerando, pongo la coma luego del libro, luego de cuadernos, luego de lapiceros y no pongo una coma antes de la i. ¿Ok? Entonces, estoy haciendo una lista y pongo una coma entre los objetos, excepto cuando voy a poner la i. Antes de la i no pongo coma. Regla 3. Uso coma para separar decimales. Por ejemplo, la casaca cuesta 34 soles 60. 34 soles son los enteros y los céntimos son decimales. Para separar los enteros de los decimales uso una coma. Cuarto, uso una coma antes de pero y si no. Por ejemplo, trae el cuaderno azul, pero no el rojo. No me dejaste los colores, sino los plumones. Entonces, antes de esas dos palabras que representan como un sentido contrario a lo que estaba diciendo, voy a usar la coma. Regla número 5. Uso la coma para delimitar aclaraciones. Por ejemplo, el niño del gorro morado tiene 6 añitos. ¿Cuál es la aclaración? La aclaración es del gorro morado. Esta aclaración me está dando más información sobre mi sujeto. Entonces, esa información extra va a ir entre comas. El niño del gorro morado tiene 6 añitos. Lo mismo sucede en el caso de la segunda oración. El parque que tiene juegos es una aclaración, es una información extra. Está cerca de mi casa. 6. Para dirigirnos a una persona o un grupo. Julián, abre la puerta, por favor. Yo le estoy diciendo algo a Julián y si quiero especificar eso, entonces voy a representarlo con una coma. Otro ejemplo sería, traigan sus agendas al escritorio, niñas. Antes de niñas, que es el grupo al que me estoy dirigiendo, le pongo una coma a la oración. Regla 7. Ya, después de haber observado el video, les invito a trabajar en esta búsqueda. Ahí está el cuestionario. Hacen doble clic en la imagen y abrimos el cuestionario. Ahí está el enlace también. Y ya, vamos a pasar a las reglas, ¿ya? Que ha explicado el video. Ya, la primera regla dice, la coma se utiliza cuando se altera el orden normal de una oración. Ya. La segunda regla vamos a ir a ver leyendo, dice cuando enumeramos elementos. Ahí bien clarito ahí, ¿no? Cuando digamos que estamos en un bosque, observamos cosas, vemos plantas, coma, animales, coma, peces, coma, aves, coma, etcétera, ¿no? Para enumerar elementos que se observan. También nos dice en el 3, a ver, nos dice antes del pero y si no. Cuando estemos escribiendo una oración, por ejemplo,
Juanito llegó, pero, ahí estaría antes del pero la coma, ¿no? Pero no volvió, sino tardó mucho. Ahí estaría antes de la sino, la coma. Entonces, así sucesivamente vamos a ir aprendiendo el uso adecuado de la coma. También vamos a ver explicar lo que es para delimitar oraciones, ¿no? Para aclarar las oraciones. Así sucesivamente, a partir del video vamos viendo todas las reglas. Ahora nos vamos a pasar a otra actividad que es a ver lo que es seguimos en la teoría, ya vamos a abrir la pizarrita de Jaume. Ahí vamos a producir textos, vamos a escribir oraciones. Aquí, por ejemplo, en el 2, el 1 dice, vamos a interpretar las reglas para el uso de la coma. La coma se usa cuando se altera el orden de una oración. Ya, eso uno ya se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, no quiero salir. Escribimos, no quiero salir. Yo voy escribiendo, luego ustedes van a ir participando, vamos a ir interactuando, tanto estudiantes y maestros. Ya. Esto nos indica, esa oración nos indica, no quiero salir. Se está negando a salir, ¿no? Entonces, en la otra oración vamos a escribir y nos indica, no quiero salir. Hay una pausa, ¿no? No quiero salir, o sea que quiere salir, ¿no? Entonces, por eso dice que la coma altera el orden de la oración. Ya, a ver, me lo va a leer aquí, Damaris, ¿me lo puede leer la primera oración? La primera oración dice que no quiere salir. Ya, la segunda oración. Y la segunda oración dice que no quiere hacer una actividad y quiero salir, o sea que quiere salir. Muy bien. La segunda regla. Cuando enumeramos elementos, utilizamos la coma cuando enumeramos elementos. Ahí vamos a invitar a ver a Belén o a Catherine. En esta imagen estamos observando muchas cosas, ¿no? A ver, según tú, ¿cómo puedes describir esta imagen, Catherine? ¿Puedes escribirlo en tu pizarrita? Aquí estamos trabajando lo que es la producción de texto, en la teoría. Por eso estamos produciendo texto. A ver, ¿alguien quisiera escribir lo que estamos observando en la pizarrita? Yo. Ya, a ver, adelante. ¿Qué escribo? Lo que se está observando, lo que aparece en la pantalla, digo, en la pizarrita. ¿Qué cosas está apareciendo? Dice primeros auxilios. ¿Qué cosas hay? ¿Qué elementos hay para curar a un herido? ¿Qué le están haciendo? A ver, escribime una oración utilizando la coma. La nariz, no se puede escribir. Escribir como se pueda, ¿no? El botiquín, podemos decir, una oración tiene que ser. El botiquín contiene medicamentos como ser, podemos decir, ¿no? Ya, yo voy a escribir entonces. Dame, voy a escribir. Con mayúscula, el botiquín Rayo.
aquí. Ya contiene, díganme pues chicos, contiene medicamentos como ser, punto y coma. ¿Qué cosas contiene? ¿Qué medicamentos contiene? Puede ser alcohol. ¿Qué más hay en el botiquín? Vendas, Alcohol. ¿Qué tengo que hacer ahora para enumerar los elementos que tengo que utilizar? coma, La coma. Ya. Alcohol. Vendas, dijo, ¿no? Vendas, coma, estamos enumerando. algodón, Algodón, muy bien. Algodón. Y otros. No va a ser muy largo nuestra oración. Y otros. Ya. Ahí estamos, hemos escrito una oración, ¿no? Hemos hecho la producción de texto, que es la teoría. El botiquín contiene medicamentos como ser alcohol, vendas, algodón, ahí nos hemos equivocado de escribir, a ver, algo, esto no me han corregido, niños, algodón y otros. Así sucesivamente, ya cuando vemos una imagen podemos ir enumerando, ¿no? Qué cosas hay. Entonces, para separar las palabras tienen que utilizar la coma. Ya, a ver, vamos a la 3, a la regla número 3, que hay un pequeño error. Dice, para separar decimales de los enteros. ¿Para qué sirve la coma? No solamente en lenguaje se utiliza la coma, ¿no? En la lectura. También en matemáticas se utiliza la coma para separar enteros. Por ejemplo, yo puedo decir, el largo de la puerta mide, le estoy encargando a alguien que me lo compre, ¿no? Ahí estoy diciendo 3,5 metros. El largo de la puerta. Entonces tiene que ser 3 metros y 5 centímetros. Pero si yo escribo de esta forma, a ver, sin coma, ¿qué estoy diciendo? El largo de la puerta mide 35 metros, o sea que es gigante, ¿no? Es una variación muy diferente, ¿no? Entonces, la coma no solamente es para la lectura, también nos sirve para escribir los números, para separar los números enteros de los decimales. Vamos con la última regla. La regla número 4 dice, antes de pero y si no. A ver, ¿alguien puede escribir una oración? Un ejemplo. La regla número 4 nos indica antes de pero y si no. Se utiliza la coma, ¿no? A ver, alguien tal vez me puede dictar una oración o puede escribir. A ver, ¿puede escribir Catherine? A ver, vamos a pedir el favor a Ingrid Catherine. Una oración utilizando la palabra pero y escribir. Entonces, antes del pero tenemos que utilizar la coma. Y antes del sino tenemos que utilizar la coma. A ver, una oración vamos a hacer. ¿Con qué nombre podemos hacer? A ver, ¿qué podemos decir? Una oración. A ver, dígame una oración. profe, una oración sería Pepito, Ya. luego, no sé, Pepito. Pepito. Llegó tarde a la escuela, ¿no? La escuela. Pero, están poniendo coma, ¿no? Pero, ¿pero qué?
A ver, una oración completamos. Pepito llegó tarde a la escuela, pero nadie lo vio. Ya, esta es una oración utilizando la palabra pero antes de la coma antes del pero. ¿Ven? Con el sino también podemos utilizarlo. ¿Ve? A ver, vamos a ir borrando aquí. Ya. Yo no fui, ¿no? Sí, coma. Sino mi hermano. A ver, yo no fui, sino mi hermano sí. Ahí estamos utilizando la coma, aquí estamos utilizando, a ver, sino, aquí antes la palabra sino, estamos utilizando la coma, ¿no? Entonces, así vamos a ir produciendo textos a través de la herramienta virtual que es la pizarrita Jamware. Ya. También vamos a ir trabajando en el momento de la valoración, ya donde vamos a hacer, esa es la valoración, que decimos evaluación, valorar lo que el estudiante ha aprendido durante la clase que se ha desarrollado el contenido, ¿ya? Hacemos un clic en Google, en formularios Google. Esta herramienta me ha permitido trabajar para hacer preguntas, ¿no? Para formular preguntas, cuestionarios, preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas, todo eso. Hacemos clic en este enlace y aquí está la valoración, la evaluación. Ya, esto se ha trabajado en formularios Google. Y ya, aquí dice apellido, nombre. Muchas veces se olvidan de colocar su nombre, entonces no se sabe de quién es la evaluación, entonces no se puede como adivinar, ¿no? Pero esto se va a mandar por Classroom, cuando se manda por Classroom, obligado es colocar el nombre completo, empezando desde el apellido. Aquí vamos a colocar lo que es el curso, que corresponde a cuarto de primaria. También ahí abajo tenemos paralelo. En algunas escuelas hay varios paralelos, que es paralelo A, B, C, D, ¿no? Entonces, en nuestro caso sería el paralelo D. Y ya, aquí están las preguntas, que nos vamos a leer, ¿no? ¿Qué es la coma? Ahora sabemos qué es la coma. A ver, esta es la primera parte, vamos a ayudarles. Dice, es un signo de puntuación que separa mensajes. Es un signo de puntuación que indica una breve pausa en el momento de la lectura. Es un signo de puntuación que cierra un párrafo. Es un signo de puntuación que va al final del texto. Una de las 4 opciones es la respuesta correcta. ¿Ya? También tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿para qué se usa la coma? ¿Para cerrar el párrafo será? ¿Para dividir palabras en sílabas será? ¿Será para separar términos enumerados en una oración? ¿O ninguna de ellas será? También hay que ir analizándolo, ¿no? A partir del contenido que hemos ido desarrollando. Solamente seleccionar una opción. Y también muestra ahí el puntaje que vale, ¿no? 5 puntos. Dice ahí en la esquinita, ¿no? Vale 5 puntos. Aquí está otra pregunta que dice, ¿para qué es importante la coma? También hay 4 opciones. Para cambiar el sentido de una oración, creo que eso estaba en la regla número 1, ¿no? Para cambiar el sentido de una sílaba, será para diferenciar lo oral y escrito, o será ninguna de las opciones. También ustedes vayan analizando y vayan respondiendo con calma la valoración. Seleccione las reglas del uso de la coma según el orden que corresponde. Esto ustedes lo van a ir viendo el video. Nosotros solamente creo que lo hemos visto por factor del tiempo, lo hemos visto hasta la regla número 4.
pero ustedes veanlo con regla número 12, hasta el 12 es, entonces en el video van a observar y van a ir respondiendo según las opciones que corresponden. Aquí tenemos una pregunta abierta que dice, escribe una oración con el uso adecuado de la coma. Ahí tienen que ya utilizar la coma, ya puede ser separar elementos o separar una oración de otra oración. Ustedes ya tienen que verlo para qué es el uso de la coma. Luego de llenarlo, todo este documento, me lo envían al Classroom. También hemos utilizado esta herramienta al Classroom para enviar las tareas y para que ustedes me los envíen a mí. ¿Ya? Con eso estaríamos terminando nuestra clase. Y cuídense, niños, lávense las manos, no salgan de casa, quédense en casa, compórtense, hagan la tarea. Y esas serían mis palabras de reflexión. Hasta otra oportunidad.